En esta lección aprenderemos sobre el fundamento y metodología de la cromatografía líquida de alta eficiencia o HPLC por sus siglas en inglés, aplicación en la cuantificación de hormonas, así como sus interferencias y otros aspectos. Su fundamento se basa en el flujo de una fase móvil que desplazará la muestra a través de un conducto que contiene una fase fija. Esta fase fija retendrá selectivamente las partículas del analito. Partes generales del sistema. Cuenta con un reservorio en el cual se almacenará la fase móvil o la mezcla de diluyentes, una bomba que modificará la presión a lo largo del proceso, un inyector que puede ser manual o automatizado, a través del cual ingresará la mezcla o la muestra a analizar, una fase estacionaria o columna que interactuará con la mezcla de diluyentes, un detector, todo esto para finalmente ser analizados a través de un ordenador estadísticamente. La eficacia del HPLC se basa en el uso de partículas de la fase fija aún más pequeñas respecto a cualquier otro tipo de cromatografía, por ejemplo en la cromatografía de columna. En ese caso, cuando las partículas son tan pequeñas en la fase fija, tomaría mucho tiempo desplazar o trasladar las partículas a analizar de un punto A a un punto B. Por ello, es necesaria una alta presión de flujo de la fase móvil para poder acelerar el proceso de desplazamiento respecto a la retención. Las distintas fuerzas químicas y físicas que actúan entre la mezcla y las dos fases determinarán la retención y separación de cada uno de los componentes de la mezcla a analizar. Las interacciones pueden ser dieléctricas, interacciones electrostáticas, dispersión de London, puentes de hidrógeno o interacciones dipolo. La sensibilidad del HPLC está determinada directamente por su detector. El detector más frecuente o de uso más frecuente es el de absorción ultravioleta, en donde el límite de detección es solo de cantidades de nanogramos de hormona por mililitro de suero sanguíneo. Las de la cromatografía líquida son que no se requieren altas temperaturas. La muestra puede ser recuperada de la mezcla de diluyentes para poder hacer análisis posteriores. Tiene una mayor resolución que la cromatografía en papel o que en la cromatografía de capa fina. Y también la cromatografía líquida ofrece un potencial y una versatilidad para la separación de diferentes formas de las hormonas, como lo son los esteroides libres y conjugados, las prohormonas, las hormonas y los fragmentos peptídicos. Principales hormonas que son cuantificadas con la cromatografía líquida se pueden dividir entre catecolaminas como la dopamina, epinefrina, norepinefrina, entre otras, y las hormonas esteroideas como la testosterona, la androstendiona, la progesterona y el estradiol. La cromatografía líquida, acoplada con la espectrometría, se está convirtiendo cada vez más en el método para la detección de hormonas esteroides de múltiples clases debido a las restricciones y las deficiencias de las técnicas de inmunoensayo para la medición de hormonas esteroides en los fluidos corporales. La fase móvil consiste en una mezcla de sustancias polares y no polares que varían en concentración dependiendo de la muestra que se quiere analizar. Actualmente se utiliza metanol o acetonitrilo con agua para la separación de hormonas en la cromatografía líquida. Para la cuantificación del analito en la muestra con los datos del cromatograma se tiene que elaborar una tabla que contenga como datos la concentración del analito, la concentración del patrón interno, el área del pico del analito y el área del pico del patrón interno. Con esto se calculará la concentración del analito con la concentración del pico interno y el área del analito con el área del pico interno, incluyéndose todos estos valores dentro de la tabla. Y bueno, con estos datos se construirá una recta de calibrado mediante la representación del área del analito con el área del punto interno frente a la concentración del analito con la concentración del punto interno. Y bueno, con la ecuación de la recta se puede calcular la concentración del analito con la concentración del punto interno, sustituyéndola como Y, y por el área del analito
con el área del punto interno en el cromatograma, la muestra de la muestra, cromatograma de la muestra y despejando X, que corresponde a la concentración del analito y la concentración del punto interno. La concentración del analito se calcula multiplicando el valor obtenido para X por la concentración del punto interno. Los usos del HPLC. Se puede utilizar como un método de purificación, ya que la muestra se puede recuperar. También como un método de cuantificación, comparando la altura o el área del pico con la del patrón interno apropiado. Puede ser manualmente o con la ayuda de un integrador. Posteriormente, la concentración de una cantidad desconocida de hormona, en este caso, se determina a partir de una curva de calibración. Finalmente, se puede utilizar como un método de identificación, comparando el tiempo de elusión que coincide con algún compuesto de referencia en condiciones similares. ¿Cuáles son las características y reactivos que debemos emplear en la cuantificación de hormonas con HPLC? Primero debemos recordar que cada uno de estos puntos van a ser determinados por las características de la hormona que queremos cuantificar. En la fase móvil generalmente se utiliza metanol o acetonitrilo con agua. Son ampliamente utilizados para la separación de hormonas, por ejemplo, para la cuantificación de estradiol y progesterona. El dioxano es una mejor opción para la separación de esteroides suprarrenales polares y el acetonitrilo es el preferido para esteroides testiculares. En el caso de la temperatura, esta también puede variar. En el caso de los esteroides se recomienda una temperatura de entre 45 y 60 grados centígrados, dado que la forma y la resolución de los picos se puede mejorar manteniendo la columna a esta temperatura. Además de esto, necesitamos un volumen prefijado de la muestra, que es el que se va a inyectar en la HPLC. Otra variación con la que nos vamos a encontrar es la absorbancia. También va a depender de la hormona a cuantificar. Por ejemplo, es de 230 nanómetros en estradiol y 254 nanómetros en progesterona. El tratamiento y la preparación de las muestras biológicas es un proceso esencial. Su importancia radica en la necesidad de concentrarla o eliminar los distintos componentes de la muestra que puedan inferir. El segundo caso es para la eliminación de contaminantes. Podría ser, por ejemplo, la presencia de proteínas, y para esto se utilizaría una técnica de precipitación. El tercer caso sería el que necesiten dilución o neutralización. Tal es el caso, por ejemplo, de la orina. Un ejemplo de las diferencias entre un equipo automatizado y uno semiautomatizado es que en este último nosotros somos quienes inyectamos la muestra, mientras que un equipo automatizado nosotros solamente colocamos la muestra y esta muestra se inyecta de manera constante de forma automática.